Durante la década de 1970, en la costa de Lyttelton, en Nueva Zelanda, la tripulación del barco pesquero japonés Konpiramaru 28 reportó haber tenido un encuentro con una criatura gigante con grandes ojos rojizos, la cual rodeó la embarcación y la observó durante varios minutos, para posteriormente desaparecer en las profundidades del mar. Esta extraña bestia sería llamada el Kabagón. Nueva Zelanda es un país de Oceanía, localizado en el suroeste del Océano Pacífico. Está formado por dos grandes islas, la isla norte y la isla sur, junto a un gran número de islas menores. Notable por su aislamiento geográfico, está situada a cerca de 2000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiyi y Tonga. Debido a este largo aislamiento, en este lugar se desarrolló una fauna endémica dominada por las aves, muchas de las cuales se extinguieron después de la llegada de los humanos y los mamíferos que se introdujeron sin ningún control. Esta es una tierra de rica historia y vastas maravillas naturales, una de las últimas grandes masas de tierra en ser pobladas por los humanos, con un territorio de más de 268.000 kilómetros cuadrados. Tiene una variedad increíblemente única de biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Sin embargo, entre los muchos animales increíbles que se pueden encontrar aquí, se encuentran los de una naturaleza más misteriosa, ya que Nueva Zelanda ha tenido durante mucho tiempo historias de extrañas criaturas que se esconden en los rincones y aguas de este lugar. Durante el 28 de abril de 1974, frente a la costa del puerto de Lyttelton, Nueva Zelanda, el pesquero japonés Konpiramaru 28 se encontraba pescando cerca del pueblo de Lyttelton cuando los 26 miembros de la tripulación notaron a una criatura no identificada con apariencia de reptil de más de 25 metros de largo, la cual estaba rodeando la embarcación. Posteriormente, después de varios minutos, notaron una extraña cabeza de 2 metros de altura saliendo del agua, la cual los observó fijamente por varios minutos. Esta extraña cabeza fue descrita con un par de ojos rojizos muy grande en la parte superior de la cabeza. Debajo de estos había dos orificios los cuales parecían ser las fosas nasales. La piel fue descrita como de color gris oscuro, además de escamosa y con unas protuberancias similares a espigas. Después de algunos minutos, la extraña bestia marina se sumergiría para perderse en las profundas aguas del océano. Después de este suceso, el barco japonés arribó a las costas de Nueva Zelanda, donde el capitán del barco, llamado Kimura, dibujaría un boceto del monstruo, además de referirse a él como Kabagón, que significa monstruo hipopótamo en japonés. Durante los días posteriores a este avistamiento, se encontrarían misteriosas huellas gigantes en una playa cercana a Lyttelton. El caso se daría a conocer, y todo esto aparecería en diversos periódicos locales de Nueva Zelanda. Aunque los avistamientos de gigantes criaturas marinas similares a lagartos en las aguas de Nueva Zelanda han estado ocurriendo desde el asentamiento europeo en la zona, existe una sorprendente cantidad de informes modernos de estos avistamientos. Durante la década de 1970, hubo varios informes de enormes bestias marinas similares a cocodrilos merodeando en estas aguas, comenzando en 1972, cuando 3 mujeres se encontraban nadando en una playa en la desembocadura del río Orari, cuando se sorprendieron al ver a una extraña criatura parecida a un lagarto de gran tamaño, de color gris oscuro, que medía aproximadamente 16 pies de largo, con una boca grande, parecida a un tiburón, acechando en el agua no muy lejos de donde se encontraban. Pocos años después, durante 1974, la tripulación del pesquero japonés Konpiramaru 28 tendría su encuentro con esta criatura con apariencia de reptil, la cual fue llamada por la tripulación como Kabagón. Las historias de encuentros con seres similares también se extienden a años más recientes, ya que en la década de 1980 hubo otro avistamiento de este tipo, cuando en 1983 una mujer afirmó haber visto a un gran reptil marino de unos 7 metros de largo y con grandes dientes, rodeando su balsa mientras se balanceaba en el mar frente a la costa de Picton. Un par de años después, en 1990, 2 mujeres que se encontraban en una laguna cercana a Taupo avistaron durante varios minutos a un lagarto gigante de unos 16 pies de largo, reposando en un área poco profunda.
Durante este periodo, el extraño reptil trataría de comerse un ave marina que flotaba cerca de él. Posteriormente, en 2001, un grupo de adolescentes que se encontraban surfeando en Peacecacariki avistaron a un enorme reptil de 15 metros parecido a un cocodrilo, el cual salió del agua saltando justo enfrente de ellos. Además, durante el 2006, un hombre llamado Iván Levy reportó que su bote fue embestido por 2 bestias marinas que parecían lagartos con aletas, de más de 20 pies de largo, descritos con un par de ojos rojos, al igual que las extrañas protuberancias que salían de su espalda, parecidas a espigas. Esas criaturas nadaron alrededor de su embarcación dañada durante algún tiempo, antes de hundirse nuevamente en las profundidades del océano. El cabagón a veces se compara o incluso se especula de que se trataría de la misma especie de críptido avistado en la bahía de Lutzow-Holm en la Antártida, el cual también fue avistado por un barco japonés el 13 de febrero de 1958, aproximadamente a las 7 de la noche. El barco de investigación japonés Soya Nihongo se encontró con una criatura gigante de más de 40 metros de largo, descrita con una piel escamosa y picos que salían de su cuerpo. La extraña criatura comenzaría a embestir la embarcación japonesa mientras emanaba un extraño rugido. Rápidamente, el capitán del barco ordenó a la tripulación dar vuelta y regresar. Según los registros de la embarcación, la criatura lo siguió durante aproximadamente 1 hora, y fue hasta que el barco desvió su rumbo lejos de la Antártida que el monstruo desapareció en las frías aguas del océano. Posteriormente, al regresar a Japón, se percatarían de que el barco habría sufrido diversos daños hechos por esta misteriosa criatura. El capitán del barco apodaría al monstruo como el Godzilla antártico, debido a las similitudes con este. Posteriormente, se realizarían diversas expediciones japonesas en busca de la misteriosa bestia, aunque no tendrían ningún resultado. Este caso se daría a conocer en Japón por la prensa, y rápidamente comenzaron a surgir teorías acerca de que la criatura avistada por la embarcación Soya Nihongo se trataba del Umibozu, un espíritu marino de la mitología japonesa que se dice habitaba en el océano, generalmente emergiendo durante las tormentas para hundir a los barcos donde la tripulación hablaba de él. El nombre Umibozu en realidad significa monje budista del mar. Esto es debido a sus cabezas calvas y el hecho de que a veces parecen estar rezando. Esto ha llevado a muchas personas a creer que en realidad son las almas de monjes budistas ahogados en el mar, aunque alternativamente también es descrito como un yokai que se les aparece a los pescadores y náufragos. Se describe con una piel grisácea o negra, cabezas calvas con grandes ojos, un torso que parece estar hecho de nubes de tormenta y extremidades serpenteantes. Algunos relatos los describen como cubiertos de pelo extremadamente fino, lo que significa que podría tratarse de algún tipo de mamífero marino, aunque comúnmente se muestran como enormes. Varían mucho en tamaño, desde unas pocas pulgadas de largo hasta el tamaño de una montaña. Según las historias, la única posibilidad de sobrevivir contra un Umibozu es escapando a la orilla antes de que éste te alcance. Existen escritos muy antiguos en Japón donde se habla de Umibozu sumamente pequeños que aparecen en grandes cantidades cerca de la costa. Se creía que esto posiblemente era una especie de ritual de apareamiento extraño, aunque esto era sumamente malo para los pescadores, ya que evitaban pescar en esta zona por miedo a encontrarse con uno de estos monstruos de mayor tamaño. Debido a estas historias, algunos investigadores han teorizado que todos estos reportes se tratarían de la misma criatura, ya que las historias son muy similares describiendo a esta extraña bestia acuática de un color grisáceo oscuro. Variando los tamaños de la criatura en cada reporte, ha hecho especular a los investigadores de que podría tratarse de una especie desconocida que habita en las profundidades del mar. Cabe destacar, como ya se ha mencionado en videos anteriores, el hombre solo ha sido capaz de explorar cerca del 5% del océano, por lo que no sería tan descabellado pensar que en este 95% del mar aún desconocido pudiera albergar criaturas o especies aún desconocidas con características, tamaños y cualidades sorprendentes. Otras posibles explicaciones hablan acerca de que los avistamientos de esta criatura podrían tratarse de la mala identificación de una ballena o de un calamar gigante debido a los enormes ojos descritos por testigos. Además, se ha especulado que podría tratarse de un cuerpo podrido de un gran animal que por la poca luz y la imaginación de los testigos es distorsionado en una forma monstruosa. Este fenómeno de cadáveres podridos en el mar, confundidos con monstruos, no es tan extraño, ya que se han reportado en diversas ocasiones sucesos similares. Sin embargo,
Esta teoría no ha podido explicar los supuestos ataques de estas criaturas hacia las embarcaciones japonesas. A pesar de esto, en los mares de Nueva Zelanda ha sido avistado durante años una extraña criatura que se ha descrito principalmente como un mosasaurio. Las criaturas avistadas eran descritas muy semejantes a los lagartos monitores acuáticos, con largos dedos palmeados, cuerpos aerodinámicos y poderosas colas anchas para nadar. La especie más grande de mosasaurio conocida podía alcanzar tamaños de hasta casi 60 pies de largo, y con sus formidables fauces llenas de dientes, fueron durante mucho tiempo los depredadores dominantes de los océanos antiguos, por lo que algunas personas creen que otra posible explicación sería de que de alguna manera una especie de mosasaurio pudiera haber sobrevivido en las profundidades del mar, logrando adaptarse y reproducirse. Incluso se ha llegado a especular de que podría tratarse de alguna subespecie de Ningen, una criatura también avistada por embarcaciones japonesas. A pesar de todas estas teorías y posibles explicaciones, muchos de los avistamientos y ataques de esta misteriosa criatura no han podido ser explicados en su totalidad. Además, que muchas personas aseguran que esta bestia marina se encuentra acechando en lo profundo de las aguas de Nueva Zelanda, por lo que aún quedan muchos misterios y enigmas en torno al océano y a todas las misteriosas criaturas que podrían habitar en lo profundo de sus aguas. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Se tratará de la mala identificación de una ballena o criatura marina? ¿O tal vez se trata de una especie desconocida que acecha en lo profundo de las aguas de Nueva Zelanda? Quisiera dar un agradecimiento muy especial a toda la comunidad de Creepynautas por todo el apoyo que nos han brindado durante este primer año. Muchas gracias. Dime qué opinas al respecto. Déjame tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.